Quiero que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4. Y seguimos con la serie Dejando el mundo atrás, o Dejando el mundo y sus placeres, sexta parte. Esta parte de Santiago, hermanos, es una de las partes que creo que es lo más importante que nosotros debemos de entender en nuestra vida diaria en Cristo. Yo le he puesto, ponte o humíllate a las órdenes de Dios. Humíllate a las órdenes de Dios. Recordemos, es la serie Dejando el mundo y sus placeres, o Dejando el mundo atrás, sexta parte. ¿Sí? Hermanos, en la vida nosotros siempre vamos a estar bajo de una autoridad. Y la misma vida, nos va enseñando que es una verdad. Porque desde que nacemos estamos bajo de la autoridad de nuestros padres. Cuando entramos a la escuela, estamos bajo la autoridad de los maestros, y los maestros bajo la autoridad del director. Cuando nosotros crecemos y estamos trabajando, estamos bajo la autoridad ¿de quién? De nuestros patrones, ¿verdad? Y así es en la vida, así es en nuestra vida. Tenemos que estar, y siempre estamos bajo la autoridad de alguien. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque después de que Santiago nos habla de la amistad con el mundo y de que Él nos anhela celosamente y que nos da gracia a nosotros, vamos al versículo 7 y 8 y vamos a ver qué es lo que dice. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Vamos a hacer una oración aquí. Señor, te doy gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque tú eres grande y bueno. Ayúdanos a entender tu palabra, Dios, y que tú, Señor, nos guíes siempre y nos lleves de gloria en gloria, entendiendo tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hermanos, de aquí en adelante, hasta el versículo 10, hay 10 imperativos o 10 palabras en imperativo. ¿Qué quiere decir? Que hay 10 órdenes de Dios para nuestra vida cristiana. Y hermanos, esta es la clave para poder alejarnos del mundo. Esta es la clave para dejar lo que nos estorba, para quitar lo que no nos sirve en nuestra vida. 10 órdenes, hermanos. 10 órdenes que Dios nos dice y nos habla. Versículo 7 dice: someteos pues a Dios. Hermanos, nuestra grande autoridad debe de ser Dios mismo. Él es nuestra grande autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra someteos en esta parte es la palabra griega hupostazo, y esta significa subordinar, sometido en el sentido militar, ordenar bajo, poner en sujeción o ponerse bajo las órdenes de alguien. ¿Sí? Y la palabra griega pues, ¿sí? La palabra griega para, pues, significa de acuerdo a, ¿sí? Y esta palabra en la Biblia está en un sentido de urgencia, de inmediato. No es para mañana, no es para la semana que entra, es inmediata la orden.
Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Sométete a la autoridad de Dios en este momento. Sométete a la autoridad de Dios en este momento. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra grande autoridad como Iglesia Bíblica Zacatecas. Él es nuestra mayor autoridad. ¿Y cómo sabemos, cómo conocemos a ese autor de nuestra autoridad? Humberto ya lo decía, es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios por la cual nosotros conocemos a nuestra grande autoridad. Por eso la palabra de Dios tiene autoridad para nosotros, porque voy a apoyar el punto de Humberto, es inspirada por Dios. Y Grace decía una verdad, porque es Dios hablándonos a nosotros. Es nuestro Rey, nuestro más grande, nuestro legislador, hablándonos su voluntad. Pero si tú no estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, si tú no estás dispuesto a someterte a Dios, ¿sabes qué? Cierra tu Biblia y ponte a un lado. Pero si tú estás dispuesto a servir a tu autoridad en lo que mande, en lo que diga, abre tu Biblia, síguele y no vuelvas atrás. Es por eso, hermanos, que como Dios es nuestra grande autoridad, nosotros tenemos que seguirle a Él sin ninguna reserva. Óyelo bien, ninguna reserva. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a sustentar? Vamos a Mateo 10, 38. Mateo 10, 38. Fíjense qué dice desde el 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que ama a padre o madre o a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está queriendo decir Cristo en este pasaje? ¿Quiere decir que Ana no va a amar a Made? Así dice, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en algo inmediato. Lo que está queriendo decir Cristo es que el amor que nosotros le demos a Él tiene que ser mayor al que tú le tengas a tu hijo, a tu padre, a tu esposa. ¿Cierto o no es cierto? ¿De quién depende nuestra relación? ¿De quién depende nuestra vida? ¿Depende del mundo? ¿Depende de las personas? Bueno, Dios las usa, pero Dios es al que debemos de amar mayormente. ¿Sí? Debemos de amar a Dios más, hermanos, más. Yo siempre le digo a mi esposa, hay alguien a quien yo amo más que tú. Cuando empezamos a ser novios, yo le dije, yo amo a alguien más que tú, mayor que tú. Y le dije, ese es Dios. Si tú no amas a Dios, no podemos andar. Y ella es una persona que es de la iglesia y camina con Dios también. Pero ella lo entendió, hermanos. Y nosotros debemos de entenderlo. Si podemos comparar el amor de la madre hacia un hijo, ahora imagínense
el amor que Dios está pidiendo hacia nosotros, hacia Él. ¿Por qué? Dice la palabra, dice en el versículo 38 de Mateo, si todavía están ahí, dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para el pensamiento judío, en ese momento, la cruz era algo pesado, no era cualquier cosita. Era castigo, era humillación y era desprecio. Y eran considerados como ladrones o lo peor. Cuando Cristo les dice que no tome su cruz y que sigue, quiere decir que si tú estás dispuesto a renunciar a ti mismo para seguir a Dios. ¿Sí? Bueno, entonces dice por ahí uno: bueno, entonces ya no voy a trabajar, no voy a hacer nada y pues al cabo me voy a dedicar a Dios. No, hermano, porque todo tiene que ver con tu corazón. ¿Sí? Tiene que ver con tu corazón. Hermanos, y este pasaje lo usan para el discipulado. Y el que no viene en pos de Cristo, ¿verdad?, no es digno de mí. ¿Qué dice en otra escritura? El que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser dignos de Dios. ¿Cómo? En que nosotros nos sometamos y lo amamos a Él grandemente. Hermanos, entonces nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios que ha determinado para nosotros. Pero ahora, ¿quién puede decir: bueno, yo cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la voluntad de Dios ya está escrita. Aquí está, los 66 libros de la Biblia, ahí está la voluntad de Dios, para que tú lo sepas, para que tú entiendas. Porque eso es muy interesante que nosotros leamos la Escritura, para saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si tú no lees la Biblia, nunca te vas a enterar de lo que Dios quiere para ti. ¿Cierto o no? Y eso es una verdad. Si no lees la Biblia, nunca te vas a enterar que la voluntad de Dios es, primeramente, hermanos, que caminemos en santidad. Primero que le amemos, y luego que caminemos en santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él busca nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3, hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses 4, versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa esa palabra santificación, hermanos? ¿Quién me puede decir qué significa esa palabra santificación? Que seamos apartados de, y Santiago lo dijo en los versículos anteriores, del mundo, hermanos. ¿Cómo? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ya lo ven? Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso. Y como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver, hermanos? Quien dice: bueno, yo no necesito santificarme, yo no necesito, está desechando a Dios. Oiga usted, señor predicador, ¿sabe que yo no estoy de acuerdo con usted? Bueno, está bien, no estés de acuerdo conmigo. Pero si estás en desacuerdo con lo que acabo de leer, pues estás en desacuerdo con Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es esto. También
la voluntad de Dios es cambiar nuestra forma de pensar. Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1 y 2? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, ¿verdad? Hacia Dios. Y el versículo 2 dice, no conformándonos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que qué dice el versículo el último? Para que sepas cuál es la voluntad de Dios buena y agradable. Pero ¿cómo vamos a poder hacer eso si nosotros no leemos nuestra Biblia? ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Díganmelo. ¿Sí? La vida de la voluntad de Dios está en muchos aspectos. ¿No es la voluntad de Dios que nos sometamos a nuestras autoridades? Es la voluntad de Dios, hermanos. Pero no, hay muchos que, como los de la teología de la liberación, no de liberación de demonios, ellos piensan que el gobierno es corrupto y que por medio de las armas ellos van a extender el evangelio. Y no es así. No, porque dice Romanos 13:1, vamos a leerlo para verlo textualmente. Romanos 13:1. Dice, sométase, otra vez esa palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al hacer bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? Bueno, nosotros nos tenemos que someter a nuestras autoridades en lo que determinen, ¿verdad? Ahora, podemos decir, pues es que el gobierno es malo. Sí, es malo. Y díganme qué gobierno es bueno. En todo el mundo, díganme qué gobierno es bueno. Ninguno. Todos son malos, todos son corruptos. Pero los tenemos que someter y ya Dios juzgará a aquellos. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado la autoridad, ¿verdad? Porque Dios ha puesto, por ejemplo, a nuestro gobernador. ¿Quién lo puso, hermanos? Dios. A nuestro presidente, ¿quién lo puso? Dios. Pero detrás de ello hay un propósito de Dios. ¿Sí? Pero nosotros nos tenemos que someter. ¿Pero hasta qué punto nosotros nos tenemos que someter a nuestras autoridades? Hasta el punto en que nos digan, ya no prediques la palabra de Dios. No, hermanos. Cuando ya está en contra de lo que ha establecido Dios, nosotros tenemos que buscar la manera de hacer lo que Dios nos mandó. ¿Por qué? Porque dicen Hechos que es mejor obedecer a Dios, antes que a los hombres. ¿Sí? En ese punto. Pero hermanos, Romanos lo delinea bien. Dice en los versículos más adelante, que el que paga impuestos, en el versículo 7, ¿sí? Dice, pagad todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, ¿verdad? No debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿es la voluntad de Dios? Sí, hermanos, es la voluntad de Dios someternos a nuestras autoridades en nuestra vida social. Hermanos, pero esta palabra someteos, que habla de la voluntad de Dios, está en muchos aspectos. Está en el matrimonio, hermanos. Está en el matrimonio. La voluntad de Dios es que la mujer se someta a su marido y que el marido sepa amar a su mujer. ¿Sí? Son dos cosas, porque a veces nada más el hombre quiere oír que la mujer se sujete, ¿sí? Y la mujer está esperando a que el hombre la ame. Y eso es lo que no hace el hombre.
es en donde falta en su autoridad como varón. Pero esa es la voluntad de Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Sí? ¿En qué más podemos encontrar la voluntad de Dios? Ya lo vimos en la santificación, en el amor a Él, en nuestra vida social con nuestras autoridades, con nuestro esposo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en la voluntad de Dios? Nosotros también tenemos que ver la voluntad de Dios en aceptar lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Sí? Pero la mera y grande voluntad de Dios por el cual nos tenemos que someter a Él, hermanos, ¿sí? Es obediencia. ¿Ustedes qué creen que le pasa a un soldado si desobedece a su mayor? Dice Arturo, lo arrestan, a otros los golpean, ¿verdad? A otros los ponen a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque está rebasando la autoridad. Y si nosotros no nos conformamos a Dios, ¿verdad? No nos sometemos a Dios, no nos sometemos a la palabra de Dios, no nos sometemos a sus mandamientos, hermanos, déjenme decirle que si no hacemos esto, tarde que temprano nos vamos a desviar del camino de Dios. Tarde que temprano te vas a ir por otro lado. ¿Sí? Lo que quiere Dios y el propósito de Dios para que nosotros nos sometamos a Él, yo puedo ver dos cosas, puedo ver en dos escrituras lo que Dios quiere para nosotros. Romanos 8:29, hermanos, y Efesios 4:13. ¿Sí? Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso se llama la glorificación, pero eso será hasta que Él regrese. Ok, pero dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora dime tú, si tú no obedeces la palabra de Dios, ¿tú crees que te vas a asemejar un poquito a Cristo? Te vas a seguir pareciendo a ti mismo, ¿verdad? Como eras. Pero si tú sigues, bueno, ya empecé, ya el Espíritu me ha dado convicción de hacer esto y de ponerse fiel, nos vamos conformando la imagen de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver Efesios 4, hermanos. Efesios 4:13. Efesios 4:13, hay unas hojitas más adelante. Efesios 4:13. Fíjense lo que dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿de quién? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Entre tú más obedeces a Dios, entre más te sometes a tu voluntad, tú te vas conformando a Cristo. ¿Por qué dice la Escritura? Que Cristo fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte, hermanos. Hasta que dio su último suspiro aquí en la vida, fue obediente a Dios. Y hermanos, ejemplo tenemos. Ejemplo tenemos. Entonces, ¿hay razón para someternos a la voluntad de Dios? Sí. Si tú quieres seguir siendo el mismo, si tú quieres seguir en tu propia vida, bueno, síguele. Pero ¿sabes qué? Tú no vas a ser hecho conforme a la imagen de Dios. Tú vas a seguir en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. ¿Sí? Vas a seguir en lo mismo.
Y hermano, ¿y por qué no puedo? Porque no has obedecido a Dios. Hermano, ¿por qué esto? Porque tú no has determinado, ¿verdad?, ser a Dios. Hermanos, sometámonos a Dios, a Cristo, porque somos soldados de Cristo. Dios, Cristo, es nuestro mayor. ¿Cuál será el mayor grado en el ejército mexicano? Es el presidente de la República, ¿verdad? Él es el mayor grado en el ejército. Entonces nuestro mayor grado es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Entonces sometámonos a la voluntad de Dios y estemos bajo las órdenes de Dios, porque esto es importante. Vamos a leer 2 de Timoteo, hermanos, en donde ahí el apóstol Pablo habla de ser un soldado de Cristo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Timoteo del que es un soldado de Jesucristo. ¿Sí? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Fíjense cómo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y otro ejemplo: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Sé un soldado de Jesucristo. Pero fíjense cómo dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y vamos a ver el contexto. 4. Ninguno que milita ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una pregunta: ¿tú has sido tomado como soldado de Jesucristo? ¿Tú has sido tomado para ser soldado de Cristo? Sí. Ah, gracias por ese sí, hombre. A ver, ¿quién más? ¿Hemos sido tomados? Ok, entonces fíjense cómo dice: sufre penalidades. ¿Vas a sufrir rechazos? ¿Sí o no? Sí. Porque Cristo dijo: los enemigos serán de tu propia casa. ¿Qué pasa cuando te conviertes a Cristo? Te empiezan a atacar. Te empiezan a dar hasta con la cacerola, ¿verdad? Has cometido mal y has hecho esto y te va a ir mal, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, hermanos, el punto esencial aquí que tenemos que tomar en cuenta es que tengas cuidado de no enredarte en los negocios de la vida. Ah, entonces no puedo hacer un negocio para mí en la vida. Alguien puede decir: no, hermano, no es eso. Es lo que dijo Santiago y lo que vimos las semanas pasadas: que no tengas amistad con el mundo, que dejes los placeres del mundo, los dejes a un lado, porque necesitas militar como soldado de Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces, regresamos a Santiago, hermanos. Regresamos nosotros a Santiago. Y, hermanos, entonces, este someteos es en carácter de urgencia. Hermanos, es urgente que si Dios ha hablado a tu vida, que si Dios ha estado hablando a tu vida, te sometas inmediato a la autoridad de Dios. Pues es inmediato. Así es que si el Espíritu Santo ha traído una convicción a tu vida, ya no dejes que pasen 3 días.
¿Sabes qué pasa cuando Dios te da convicción y lo dejas 3 días? ¿Sabes que se te olvida? Pero si cuando Dios te pone esa convicción y te hace sufrir en tu corazón y decir estoy mal, hazlo en ese momento y sométete a tu Creador. Porque si lo dejas para 3 días, ¿sabes qué? Ya perdiste. Ya se te olvidó. ¿Sí? Por eso qué bueno que sentimos tristeza. Qué bueno que Dios nos incomoda. Es para que tú digas, ok Dios, me tengo que someter inmediatamente. ¿Sí? Porque así somos olvidadizos, somos personas que olvidamos. Y ahorita Dios me da convicción, y sí, mañana lo voy a hacer, se me olvida, pasan 3 meses, pasan 4 meses y sigue siendo mismo. Bueno, ya fui muy redundante. Pero, hermano, inmediatamente ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas. Humíllate delante de Dios. Tenemos que hacerlo. Dios, ¿ustedes creen que Dios va a decir, ahora sí vienes conmigo? ¿Ahora sí? No, porque Él mismo te está diciendo, arrepiéntete. ¿Sí? Y muchos de los hombres pensamos que Dios nos va a rechazar. ¿Saben? He platicado con varias personas a lo largo de mi vida cristiana y muchos tienen el entendimiento de que no se pueden acercar a Dios porque Dios los va a rechazar, porque están en un pecado. Pero no es cierto, lo que Dios quiere es que lo reconozcas y vayas inmediatamente a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el carácter de urgencia que Dios quiere para nosotros. Urgente. ¡Pum! Deshazlo en ese momento. ¿Sí? Ok, regresamos a Santiago. Y dice, someteos pues a Dios. Y hay un punto y coma. Y viene algo muy importante. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermano, tú tienes la oportunidad de rechazar a Satanás. ¿Sí? Esta palabra resistir, hermanos, es muy importante. ¿Sí? Porque significa poner en contra, oponerse y tomar posición en contra. La semana pasada no toqué la palabra Dios resiste a los soberbios. Y déjenme decirles por qué no, porque los voy a tocar en este punto. Y en este punto, estas palabras no son iguales. No son iguales las palabras. La palabra que está en el versículo 5, ¿sí? En donde Dios resiste a los soberbios, esa es una palabra, en el 6, perdón, si es en el versículo 6, está en un sentido militar esa palabra. Cuando Dios se opone al soberbio, inmediatamente se pone una trinchera y ya estás en guerra con Dios. Y Dios está contra ti. ¿Sí? Ese es el sentido de Dios. Empieza a rechazar a los soberbios. Pero ya en un sentido de pelea, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el soberbio va a pelear contra Dios. Y Dios le va a resistir igual. Es duro, ¿no? Pero ese es el sentido de esa palabra. Pero el sentido que usamos en el versículo 7 es diferente. ¿Sí? Está en el sentido de que tú puedes tomar la decisión de quitar, de alejarte, de ponerte en contra de lo que Satanás dice. ¿Sí? ¿Se entiende la palabra, hermano? ¿Y se entiende la diferencia con el resistir a los soberbios? Ok, eso es importante, ¿eh? Una niña que se llama Hati me preguntó la semana pasada, ¿por qué cómo resiste Dios a los soberbios? Bueno, Hati, ahí está la respuesta, ¿verdad? Se pone en contra, pero en forma militar. Y aquí nosotros nos ponemos en contra, pero no
para guerrear. Y la palabra diablo, hermanos, es la palabra diabolos, que significa calumniador o acusador. ¿Sí? Es en el sentido, es una persona que acusa, bueno, para entender la palabra diabolos, que es calumniador o acusador, es una persona que acusa falsamente a alguien con la intención de causarle daño, y ese es el carácter de Satanás. Entonces nosotros, lo que está diciendo Santiago es que nosotros podemos rechazar lo que Satanás nos ofrece, porque él es calumniador, él es acusador, y este es parte del carácter de Satanás, hermanos. Esto lo ha hecho a través de toda la historia, ¿sí? Esto lo ha hecho a través de la historia, y yo quiero ver algunas, para ver esto. Zacarías 3:1, el libro de Zacarías, uno antes de Malaquías, en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 1 al 7. Capítulo 3, 1 al 7. Fíjense cómo dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ya ven? ¿Quién dice ahí? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Pues dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron la mitra limpia en su cabeza, y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarías mi casa. También guardarías mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Está viendo una visión ahí en ese libro de Zacarías. Y Josué está, nuestro hermano Josué, el sacerdote de ese tiempo, está en pecado, hermanos, ilustrando a la nación de Israel. Y si se fijan, cuando andas en pecado, el Satanás va a dar el dedo en la llaga y te va a decir, te va a acusar delante de Dios. Y va a dar falso testimonio hacia ti. Y otra cita, Apocalipsis 12:10, rápidamente. ¿Sí? Nada más para tocar el tema del calumniador, rápidamente. Versículo 10. Dice el predicador Paul Walker, este es un extra, hermano, ¿sí? Sin cobrarles. ¿Sí lo han escuchado a él? Bueno, yo creo que han escuchado esa frase de él mismo. 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche, hermanos. Pero el 11 nos da esperanza, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermano, si Dios ya te perdonó, nomás arrepiéntete. Si no, Satanás va a estar así, señalándote a ti, para poner el dedo en la llaga. ¿Sí? Porque Cristo ya pagó por tus pecados. Solamente arrepiéntete. ¿Sí? Pero ese es el carácter de Satanás.
Entonces, hermanos, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos resistir al diablo? ¿Será reprendiéndolo como dicen, ay, te reprendo, Satanás? ¿Sí? ¿Será así? No, hermanos, porque no estamos para hacer guerra contra Satanás. ¿Saben por qué? Porque nos vencería en un 2x3. ¿Sí? Ahora dirán los que liberan demonios, bueno, ¿y cuando se liberan demonios qué? Bueno, esa es otra cosa, es otra cuestión, ¿verdad? Es otra cuestión que no voy a tocar en este punto. Entonces, dice, entonces, ¿cómo pues? ¿Enfrentándole a ver cuánto podemos resistir? No, porque es darle, hablamos Humberto y yo ayer, es como abrirle una puertita, así, nomás ábrele un poquito a Satanás, nomás dile que hubo y vas a ver qué es lo que hace contigo. ¿Sí? Nomás ábrele un poquito a Satanás. No, hermanos, no podemos nosotros guerrear con Satanás. ¿Por qué? Porque Él ya está vencido. ¿Cómo lo podemos hacer? Es por medio de la obediencia a Dios y por medio de la palabra. Es como podemos enfrentar los ataques de Satanás. Y me gusta mucho el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4. Muchos ya saben ese ejemplo. Vamos a Mateo 4. Y vamos a ver el ejemplo de Mateo 4. ¿Ya estamos en Mateo 4? Ok, qué bueno. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo en un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¿Qué vimos en este capítulo? ¿Qué vemos? Vemos mucho, hermanos. Vemos a Satanás atacando ¿a quién? A Dios. A Dios mismo, ¿sí? En su humanidad de Cristo, atacándolo él mismo. Pero ¿cómo lo resistió Cristo? Con la misma palabra. Hermanos, si tú no aprendes la palabra de Dios, jamás vas a poder resistir los ataques de Satanás. ¿Qué ofrece Satanás? ¿Qué dice Primera de Pedro? Los placeres del mundo, la vanagloria de la vida, las riquezas, ¿qué, Alberto? Y los deseos de la carne. ¿Cómo vas a resistir eso? ¿Cómo? Si tú no tienes la palabra en tu mente. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo para hablarte, hermano? Sí, exacto, pero si tú no estás en la palabra, ¿cómo te va a hablar el Espíritu? ¿Cómo va a poner en versículo para que te diga, estás mal, para que te dé esa convicción? ¿Cómo? A cada punto, Cristo le dijo, la palabra es como rechazó a Satanás. Y en Lucas, hermanos, en el mismo pasaje paralelo de que es Lucas 4, Lucas 4 también, pero hasta el terminar
el versículo 12, dice, respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Cómo dice el Señor? Por un tiempo, hermano. Quiere decir que lo vas a resistir y va a caer, se va a ir. Dice, a este ya no lo embobé, a este ya no lo hice caer. Pero ¿sabes qué? Va a regresar. Y si tú no estás preparado, te va a hacer caer. Prepárate, hermano. Prepárate. Prepárate para decirle, restregarle a Satanás por medio de la palabra que no es como él piensa. ¿Sí? Pero si tú no lo haces, él mismo te va a hacer trizas, hermano. ¿Por qué va a regresar otra vez Satanás, hermanos? ¿Por qué va a regresar otra vez a tratar de tropezarnos? ¿Por qué trató de tropezar al mismo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué para nosotros? Porque ¿saben qué? Él está derrotado. Él está caído ya. Y está buscando a ver a quién hace caer. Vamos a 1 Pedro 5:8, hermanos. 1 Pedro 5:8. Y fíjense cómo dice, sed sobrios y velad, pues porque vuestro adversario, ¿quién? Mi vecino, mi compadre, no hermanos, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, anda como león rugiente. Esa palabra rugiente tiene varios sentidos, y uno que me gusta es que es un león herido. En otras palabras, dice el mexicano, él está dando patadas de ahogado por nosotros. Él está queriendo desquitarse. Él está queriendo, hermanos, ver a quién se va a comer. Pónganle un pollito a un perro y ustedes creen que va a hacerle no, ese se lo va a comer y no se va a detener. Hermano, así es Satanás. Si tú estás como ese pollito, te va a devorar. Te va a devorar, porque te va a devorar. Entonces, ¿cómo pues podemos hacerlo? Por la palabra. Y hermanos, hay un consejo muy bueno en Efesios capítulo 6. ¿Sí? Y ojalá no me detenga mucho aquí. No me voy a detener mucho, pero vamos a Efesios, hermano. Vamos a Efesios. Efesios 6. Efesios 6. Versículo 10. Efesios 6, 10. ¿Ya estamos ahí? Ya. Qué bueno, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, tú no tienes nada y necesitas de Dios, sacar fuerzas de Dios. ¿Sí? Tenemos que agarrar fuerzas de Dios. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. No de mi vecino, ¿verdad? No de mi conocido, no de tal persona, no, hermanos, de Satanás. Bueno, que también usa personas, ¿verdad?, para hacer sus cosas. Y lo podemos ver en el ejemplo de Cristo, cuando le está platicando a Pedro, ¿verdad? Le está diciendo, no, es necesario que yo vaya y sufra, ¿verdad? Y muera.
Y Pedro le dijo, no, no te acontezca tal cosa. Y Cristo le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Sí? Bueno, pero no tenemos lucha contra carne y sangre, hermanos, pero vamos a verlo ahorita. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, ese es bien importante, hermano, este es el consejo. Toma la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estés firmes. Estar firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? ¿Qué es la verdad? La palabra. Cristo es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Ser justos, hermanos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál paz? La del Evangelio, hermanos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con todo, ¿qué? Perseverancia, no, cada semana, no, perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, hermanos, esta armadura es un todo. Esto es un todo. La verdad, que es Cristo, el Evangelio, la justicia del cristiano, la fe, hermanos, el estar predicando el Evangelio, hermanos, la fe, hermanos, que es el escudo que nos va a cubrir, hermanos, y lo importante que es la espada del Espíritu. Esta palabra espada, hermanos, es una machaira, es una espadita así, cuando se lucha cara a cara con el enemigo. En los tiempos de los romanos usaban las espadotas y las lanzas, pero siempre traían una espadita aquí chiquita. Cuando se quedaban sin la otra arma, empezaban a luchar cara a cara con esa espadita. Hermano, nosotros estamos luchando cara a cara con el enemigo, pero no es de nosotros la lucha. Solamente necesitamos la palabra de Dios y la obediencia. Sí, hermanos, es de la manera en como nosotros vamos a resistir al diablo. Regresamos a Santiago y, hermanos, él se va a ir. Se va a ir, hermanos. Eso es lo que nos dice Santiago también. Y huirá de vosotros. Hermanos, esta palabra huir es la palabra feugo, que significa fugarse o fugitivo, como el Chapo, ¿verdad? Ese es el ejemplo más de esta palabra fugitivo. Una persona que tiene problemas con la ley y no ha llegado, ¿verdad?, a las autoridades para entregarse, es un fugitivo. Y se fue. Y está fugitivo. Entonces, así como corre el enemigo de la autoridad, dejen acomodarse, así como corre el ladrón de la autoridad, así va a correr el enemigo de tu presencia. Pero si tú te dispones a hacerlo. Aquí no hay de Dios, no hay de dos. O eres de Dios o eres del diablo. Aquí no hay intermedios. O eres de Dios o eres del diablo. Entonces, hermanos, el resultado de estar a las órdenes de Dios es que el diablo se va a ir. Y no hay de Dios, de dos. Define tu posición. O eres de Dios o eres de Satanás. Juan 8:44 dice, y le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y Efesios 2:2 dice que el espíritu, ¿verdad?, de maldad es el que opera en los hijos de desobediencia, y ese es el diablo.
Y primera de Juan 3:8 habla lo mismo. ¿De quién eres, hermanos? ¿Eres una persona que ha nacido de Dios? ¿Eres una persona que verdaderamente ha entregado su vida a Jesucristo? ¿Lo eres o no lo eres? Pregúntate a ti mismo, ¿verdad? Porque el diablo es mentiroso, el diablo es asesino desde el principio. Es más, vamos a ver Juan 8:44. Me gusta mucho esa escritura. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es el diablo, hermanos. Ahora, tenemos varias cosas aquí, ¿verdad? Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Homicida, hermanos. No nada más el homicidio es matar con una pistola o con un algo, con una piedra. Es odiar a tu hermano, es asesinar, hermano. ¿Dónde lo dice, Roberto? Primera de Juan. Eres un asesino si tú odias a tu hermano. ¿Sí? El que dice mentira, hermanos, no debemos decir mentira. Debemos que ser lo más honesto que podamos. Lo más honesto que podamos. ¿Por qué? Porque si Cristo le dijo a los judíos, las obras de los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer son estos. El que no habla verdad es mentiroso. ¿Y qué es la mentira? ¿Qué le dices a una persona cuando lo evangelizas? ¿Usted ha mentido alguna vez? Y si tú eres mentiroso, ¿cómo le vas a poder hacer la pregunta a la persona? Si tú también eres mentiroso. ¿Sí? Y, hermanos, no hablamos la verdad. Es mentiroso. Hermanos, podemos hablar más cosas, como el espíritu de la potestad del aire en el Efesios 2:2. Pero también podemos hablar de el que me oye estas palabras, ¿verdad? Y el que hace mis palabras es el que me ama, ¿verdad? El que hace la palabra de Dios lo compararé a un hombre que fundó sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. ¿Sí? ¿Y qué más podemos hablar? O eres de Dios o eres del diablo. Necesitamos entender qué eres, de quién eres y de quién no eres. ¿Sí? Cuando tú entiendas que eres de Dios, ¿sabes qué? Sométete a la autoridad de Dios. Ponte a las órdenes de Dios. Y dile como un soldado, Dios, aquí estoy a tus órdenes. ¿Sí? Para enfrentar a nuestro enemigo, para enfrentar la vida. Porque dice en Efesios, ¿verdad?, que día con día hay situaciones malas. Día con día hay cosas que debemos enfrentar. Y si nosotros las enfrentamos sin la palabra, sin Dios, sin la obediencia, hermano, vas a seguir fracasando en tu vida. Esa es la forma en cómo puedes dejar el mundo. Vamos a orar. Señor, te alabo en esta noche, Padre, en este día, Padre, y te pedimos, Padre mío, porque tú nos sostengas y siempre nos ayudes a ser fieles a tu palabra. Dios, glorifícate en cada uno de nosotros por la obediencia. Y te pedimos, mi Dios, para que obres en nuestras vidas. Si has tocado nuestro corazón,
si has hablado a nuestras vidas. Y Dios, ayúdanos a ponernos a tus órdenes en este momento. Te pido, mi Dios, para que en la semana nosotros pongamos en práctica tu palabra, para que en la semana, Señor mi Dios, seamos hacedores de tu palabra y de la verdad del Evangelio. Pido por todos mis hermanos y aún por los que no están con nosotros, te pido para que tú los bendigas, para que tú los ayudes y los levantes como instrumentos vivos, como instrumentos de honra para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.